Buen día, chicos y chicas. Una semana más. Vamos a continuar con la metodología Design Thinking y estamos aprendiendo a cómo trabajar cada una de sus fases. Esta semana entonces nos toca trabajar la fase prototipar. Antes de iniciar con la clase, vamos a hacer siempre un repaso para ir acordándonos qué es lo que hemos hecho durante esta semana o las semanas anteriores, ¿no? Sobre todo para los estudiantes que por alguna dificultad no han estado presentes en todas las fases, por lo tanto no están siguiendo la secuencia. ¿Cuántas fases tiene la metodología de Design Thinking? Ya todos lo conocen, lo estoy repitiendo todas las clases, ¿verdad? Todos sabemos que tiene 5 fases. Vamos a hacer rápidamente un breve repaso para ir viendo la secuencia, cómo vamos avanzando. Y de esa manera también se van poniendo al día los estudiantes que no estuvieron presentes. Esta vez les he puesto el cuadrito sin los nombres porque vamos a ir poniéndolo poco a poco conforme hemos ido avanzando. ¿Cómo empezamos la metodología de Design Thinking? Empezamos con la fase a la que yo le llamo la fase 0, donde conocimos de qué trata la metodología de Design Thinking, cómo funciona, ¿no es cierto? En esta fase, ustedes, aparte de conocer la metodología de Design Thinking, todavía no conocían a su usuario y redactaron su reto. La redacción del reto era cómo hacemos nosotros para elaborar o construir juguetes utilizando material reciclado. Sobre eso elaboraron su reto. Por ejemplo, alguien escribió así: elaborar juguetes con material reciclado para dar alegría a los niños y niñas. Sí, está bien, pero no solamente los juguetes deben servir para dar alegría, sino también para solucionar algún problema, porque los juguetes a veces no solamente les sirve a los niños para jugar, sino también les puede solucionar algún problema. Y eso nos ayuda a la metodología Design Thinking, a observar necesidades y problemas del usuario y luego ayudar a resolverlos, pero utilizando la creatividad. Muy bien, con eso empezamos, ¿no? Luego continuamos con la primera fase de la metodología Design Thinking. ¿Se acuerdan cuál era la primera fase? Empatizar. La primera fase de la metodología es empatizar. ¿Y qué significa empatizar? Dentro de la metodología Design Thinking significa conocer al usuario. ¿Y cómo lo conocemos al usuario? Recogiendo la información. ¿Cómo se recogió la información? O cómo se recoge la información se puede hacer de varias maneras, observando, entrevistando al usuario. En este caso, tú hiciste las dos cosas. Primero observaste a tu usuario, en este caso el niño o niña, luego le hiciste una entrevista. ¿Sobre qué? Sobre sus juguetes. ¿Para qué? Para sacar información y así conocerlos y ver a ver cuáles son sus necesidades y de qué manera se puede ayudar en la solución a través de algún juguete, pero utilizando material reciclado. ¿Ya? Se pueden hacer muchos juguetes utilizando material reciclado que no solamente les puede servir para divertirse, sino también de repente ayudarles en algún problema que tengan. Muy bien, esa es la fase empatizar, entonces, conocer al usuario. La siguiente fase que vimos en la metodología fue definir. ¿De qué trata esta metodología o esta fase? Definir. En esta fase se define la necesidad o el problema del usuario. Recordemos, ¿qué hiciste? Para poder, en este caso, definir el problema de tu niño o niña que has observado, que es tu usuario, sintetizaste la información. Esa información recogida a través de la observación, que son muchas, tú lo has sintetizado. Utilizaste 3 técnicas. La técnica estructurar, donde vas pasando toda la información de la observación en la entrevista en notitas y luego los vas agrupando de acuerdo a la afinidad, lo vas clasificando, ¿no? Formando frases. Con esas ideas vas formando frases. Y la otra técnica fue la silueta, ¿no? La silueta de tu usuario, lo dibujabas y ahí ponías
sus características, ¿no? Todas sus características, no solamente una. Yo solamente acá les puse como ejemplo una. Y la mayoría me ha enviado sus actividades con una característica. Tu usuario tiene un montón de características. Y esas características tú tenías que haberlo puesto acá. En fin, luego de esto, luego de sintetizar la información, hacemos el punto de vista, cogiendo la información de acá, que yo lo tengo resumido, del agrupar o también de la silueta, ¿no? Formamos el punto de vista. Para crear el punto de vista, entonces necesitábamos 3 palabras claves: el usuario, la necesidad y la revelación. ¿Cómo redactamos el problema? A ver acá. Vamos a poner el ejemplo de la guía. El usuario era Pablito. El niño, la niña que ha sido observado, en este caso el niño. ¿Qué necesita Pablito? Necesita jugar. Siempre la necesidad empieza con un verbo. Eso les dije en la primera clase. Necesita jugar con juguetes aéreos desarmables. ¿Por qué necesita Pablito jugar con juguetes desarmables? Porque tiene una pequeña dificultad, porque requiere que desarrolle sus habilidades motrices. Seguramente hay dificultades, hay problemas acá, ¿no? Entonces, para eso se quiere elaborar este tipo de juguetes que sean desarmables, armables y desarmables, ¿no? Tipo rompecabezas, para que este niño solucione este problema que tiene sobre habilidades motrices. ¿Ves? Entonces, cuando tu punto de vista está bien redactado, todo va a ser más fácil. El problema fue acá que muchos no lo hicieron, solo copiaron el ejemplo de la guía y no era, sino que de toda esta información se elabora el punto de vista, sin perder de vista lo que nos piden: construcción de juguetes con materiales reciclados. Entonces, acá se ha definido el problema. ¿Cuál era el problema? Buscar juguetes para que el niño pueda jugar, ¿no? Con juguetes desarmables, para que así solucione este problema. Acá ya estamos definiendo el problema. Problema de habilidades motrices. ¿Te das cuenta? Acá se ha definido el problema y sobre esto vamos a trabajar en las siguientes clases. Entonces, la segunda fase fue definir. ¿Cuál es la tercera fase? Idear. ¿Qué aprendimos en la fase de idear? Semana 12. En la fase idear, ya nuestra amiga nos dice que para hacer la fase idear, tu principal actividad que tiene que estar bien redactada es tu punto de vista. Por eso que yo en la actividad les dije, vuelvan a transcribir o vuelvan a enviar su punto de vista de la semana anterior. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, el punto de vista en el caso de Pablito. Pablito necesita jugar con juguetes aéreos porque requiere desarrollar sus habilidades motrices. Listo, acá tenemos el punto de vista. Y sobre ello vamos a aplicar una técnica de preguntas para buscar soluciones, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros ayudar a Pablito para que no juegue con estos juguetes y de esa manera solucione su problema de habilidades motrices? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, acá se agrega una columna más, cómo podríamos nosotros hacer que Pablito, el niño de la casa, juegue con juguetes aéreos desarmables para que desarrolle sus habilidades motrices? Esta es una pregunta, no sé si se dieron cuenta, empieza con un signo y termina con el signo. O sea, acá ya tenemos redactada la pregunta de cómo podríamos ayudar a solucionar el problema, ¿no? Estamos planteando la interrogante: ¿cómo ayudar a Pablito a que juegue con juguetes desarmables para que pueda desarrollar sus habilidades motrices? Ahí viene la otra técnica, la técnica Da Vinci o morfológica, ¿no? Entonces, esta misma pregunta se traslada acá. Lo que otros estudiantes se inventaron otra pregunta, solo le cambiaron los datos al ejemplo que nos da la guía. Esta pregunta pasa acá. Y en las características, de repente algunas preguntas podríamos haberlo tomado de acá, pero si no, se tenía que tomar del ejemplo de los juguetes que ustedes tienen. Hay muchas preguntas de su observación, de su entrevista. Acá tenían que poner sus preguntas.
¿ya? Lo han copiado igualito, igualito que de la guía, no han cambiado nada. Y acá en las variaciones también. Ustedes han preguntado a su niño o niña de qué material le gusta el juguete. Unos han dicho de plástico, otros han dicho de madera, otros no sé. Eso tenían que haberlo puesto. ¿Qué forma le gusta su juguete? También está en la pregunta de la entrevista, ¿no? ¿O qué tamaño? Unos han dicho grandes, pequeños, no sé. ¿Cómo será el acabado? Ustedes acá podrían haber cambiado la pregunta, ¿no? ¿De qué color prefieres? ¿Cuál es la textura que te gusta? Una serie de preguntas que ustedes pudieron haber modificado y que todavía están a tiempo de hacerlo. Entonces, en base a esas preguntas, ustedes tenían que ir combinando de tal manera que les salga alguna idea novedosa. Por ejemplo, acá dice malla cilíndrica pintado en la puerta. Todos han puesto ahí el lugar donde quiere ser colocado el juguete de su niño. Y si no le gusta ahí, ustedes no le han preguntado en qué lugar te gusta tener tus juguetes. Acá hubiese sido, ¿no? ¿En qué lugar te gusta guardar tus juguetes? De repente nos dirían, en mi cama, en mi armario, en una repisa, me gusta tenerlo en la sala. No sé, ahí ustedes tenían que haberse puesto pensado en su trabajo. So, acá dice malla cilíndrica pintada y en la puerta. O sea, significa que es un juguete que está hecho a base de una malla que tiene la forma cilíndrica, ¿ya? Que va a estar pintada y que va a ser ubicado en la puerta. Por eso que en el ejemplo, ¿qué es lo que pusieron? ¿No? Para resolucionar el problema de estos niños, para guardar la ropa sucia, lo que se les ocurrió fue utilizar una rueda cilíndrica de, de lo que juegan baloncesto, ¿no? Un reciclado, utilizaron una malla y luego, claro, primero lo han pintado, primero lo han dibujado y luego ya lo hicieron, ¿no? Lo llevaron a la realidad, que es lo que van a hacer en esta semana. ¿Y dónde se ubicó ese juguete? En la puerta, porque era una cesta. Por eso que lo pusieron en la puerta, ¿no? Para que los niños, así como jugando, van tirando la ropa sucia a la cesta y ahí se queda almacenada, porque ellos no lo querían poner en la cesta clásica que les habían puesto en su cuarto. ¿Ya? Entonces ustedes tenían que pensar en su juguete, no inventarse cosas. Si aún no si lo han, verifiquen, ¿ya? Corrijan, plantéenlo de nuevo, pensando siempre en utilizar el material reciclado. Entonces, en esta fase ideal, acá tenías que poner en marcha tu creatividad, sobre todo en este cuadro. Ya en este cuadro tenías que utilizar tu creatividad pensando en tu usuario, tu niño, tu niña que has entrevistado y poniendo acá todas las características de la información que tú has recogido en las diferentes técnicas. Esa es la fase ideal. Siguiente fase. ¿Cuál es la siguiente fase? Prototipar. Todo el mundo ha escuchado la palabra prototipar, prototipo. Inclusive, ustedes ya conocen esa palabra porque el año pasado hicieron ya un prototipo cuando trabajamos el proyecto, ¿se acuerdan? No trabajamos la metodología de Design Thinking, pero sí trabajamos algunas fases de la metodología, de repente utilizando otro nombre, otro procedimiento. ¿Ya? Pero ya conocen la palabra prototipar, cuando escuchan hablar de prototipo ya se les viene a la cabecita ya de qué se está tratando, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver en la fase prototipar? Primero, ¿de qué trata? ¿No? Consiste en hacer tangible y observable las ideas generadas en la fase anterior. Esas ideas que generaste o que salió en la técnica Da Vinci, ahora lo vas a volver algo tangible, algo que lo puedes tocar, observable, algo que ya se puede ver, no solamente es una idea, ya lo puedes ver, ¿no? Todo en base a las ideas generadas en la fase anterior. Ahí tienes varias ideas, por eso vuelve a plantear tu idea si es que no lo hiciste bien. También te permite comprobar, dice en corto tiempo y con poco dinero, a ver si has interpretado correctamente la necesidad o el problema de tu usuario, en este caso de tu niño o niña que has entrevistado, para ver si soluciona su problema, si satisface su necesidad.
Necesidad, acá vendría a ser la diversión, que el juguete sea divertido, pero que a la vez solucione un problema, ¿ya? Entonces, eso es lo que te permite ver el prototipo. Ahora nuestro amigo nos dice, pero voy a hacer realidad mi idea creativa e innovadora sobre el juguete que obtuve en la técnica de Da Vinci. A ver, ¿qué propuesta de juguete obtuviste en la técnica Da Vinci? ¿Ah? Algunos no han hecho esa parte, es que les recomiendo que lo vuelvan a hacer. Pero antes de ver eso, algunos consejos útiles para elaborar tu prototipo. Siempre lean, investiguen, no solamente se vayan de frente a hacer el prototipo solo por cumplir. Sean creativos, los prototipos les enseñan mucho. Primero eliges la idea, ¿no? En este caso relacionado a los juguetes y en base a la técnica de la semana anterior, ¿no? ¿Qué te salió en la técnica Da Vinci? A ver, ahí va redondeando la idea. Buscas los materiales necesarios y empiezas a dibujar, recortar, pegar, manipular, dependiendo de lo que vas a hacer, qué tipo de prototipo. Ahorita vamos a ver los tipos. Elaborar al inicio un prototipo sencillo, simple. No es necesario que lo hagas un prototipo sumamente acabado, que te compres el prototipo y me mandes la foto. No, algo que tú mismo lo hayas hecho, ¿ya? Puede ser sencillo, justamente los prototipos nos sirven para ver si funciona o no funciona, si no lo desechamos, lo volvemos a hacer de nuevo, elegimos otra idea. Trata de crear experiencias en las que tu usuario, niño o niña, interactúe. Y tú puedes recoger información. O sea, con ese prototipo tú le vas a dar a tu usuario, niño o niña, a ver qué piensa, qué opina del juguete. Te va a decir, no, no me gusta. Está muy grande, está muy corto, está muy, no sé. El niño, él es sincero, te va a decir realmente si le gusta o no le gusta. Entonces tienes que ir a ver qué parte no te gusta, cómo te gustaría, qué otro material podríamos utilizar, qué otros colores podríamos. Entonces tú vas recogiendo esa información. El prototipo te permite conocer cómo funciona el producto o servicio y si es necesario mejorar sus características. Claro, una vez que ya has hecho el prototipo y le muestras a tu usuario, en este caso niño o niña, ella te va a decir si le gusta o no le gusta. ¿Ya? Si no le gusta, harás correcciones, ¿no? Si hay algunas características, dicen, no, me gustaría que sea así, o sea, tú corriges, pero si te dicen no te gusta para nada, hay que desechar esa idea y buscar otra idea. Un prototipo, dice, puede tener muchas formas. Puede ser una representación tridimensional, una maqueta, puede ser un dibujo, puede ser un video, dependiendo de lo que quiero hacer o mostrar. Puede ser un guión gráfico como una historieta. Puede ser una representación teatral, un juego de roles, para ver si funciona o no funciona la idea. ¿Ya? Entonces, el prototipo lo podemos representar de muchas formas. Ahora, ¿qué prototipo eliges tú para representar tu idea? Habrá que analizarlo. A ver, analiza cuál de estos prototipos se adapta mejor a tu idea y luego eliges y lo realizas. No te compres el prototipo, hazlo, ¿ya? Muy bien. ¿Qué actividades me vas a enviar esta semana? La idea obtenida en la técnica Da Vinci, porque muchos no lo han hecho, por eso le estoy volviendo a pedir, ¿ya? Y seleccionando la combinación de características y luego llevando a la idea esas características que has combinado, a ver qué sale, ya una idea un poco más clara. Y luego el prototipo de la idea que has elegido. Entonces, actividad número 1, redacta tu idea obtenida en la técnica Da Vinci, que esté bien clara de qué trata el juguete, de qué estoy hablando, de esto de acá. Vuelve a armar tu cuadrito si es que no lo hiciste bien en la clase anterior y vuelve a hacer combinaciones, pero teniendo en cuenta las características de la observación que tú has hecho a tu usuario o usuaria. No copies los mismos datos de acá, algunos pueden ser, pero otros no, que sean características propias de tu información que tienes, ¿ya? Del usuario que le has hecho. Entonces, a esto me refiero.
Una vez que ya has elegido las combinaciones, redacta acá, a ver qué cosa vas a hacer, de repente un cubo, de repente vas a hacer un columpio, no sé qué puede ser, cosas que se te ocurran. La siguiente actividad, en base a esta idea, lo que vas a hacer es elaborar el prototipo que mejor se preste, se represente la idea, ¿no? A ver, ¿qué prototipo vas a elegir? Si vas a hacer el dibujo, del diseño de ese dibujo que ha salido en la idea, vas a hacer la maqueta o vas a grabar el video, pero el video es más que todo cuando se trata de secuencias, ¿no? Paso número 1 y que no se puede explicar con palabras o con dibujos. Ahí se puede hacer el video. ¿Ya? Entonces elige la idea más apropiada y luego llévalo a que sea algo más tangible, más visible esa idea, ¿no? Ese es el prototipo. Y eso es lo que me tienes que enviar, estas dos cositas. ¿Ya? Si es que no has hecho la tablita anterior, la técnica Da Vinci, también envíame la foto, por favor, para creer que realmente has utilizado la técnica y luego, en base a eso, estás haciendo el prototipo. Muy bien, eso sería todo esta semana. Las actividades son muy sencillas, así es que nos vemos.